en qué orden te pasaste los templos de Ocarina of Time. Este video es un remake y a la vez es una segunda parte de este otro video. En este remake añado nueva información, además de responder algunas preguntas del video original y también sobre la versión de 3DS. Espero lo disfruten. En la primera parte vimos el orden en que se pueden hacer los templos en una primera partida, esto siguiendo algunas reglas arbitrarias. 1. El orden que uses debe permitirte terminar un templo al completo y no dejarlo a medias. Esto es, entrar y no salir hasta terminarlo. 2. El juego debe permitirlo sin ser modificado. Esto es, sin bugs, ni glitches, ni nada. 3. Debe ser posible hacerlo en una primera partida, sin conocimiento previo. En mi video donde hablo de ellas mencioné que la tercera regla era para saber qué podía ofrecer el juego a un jugador nuevo. Pero, ¿alguien que ya lo ha jugado puede encontrar nuevas formas? Así que, olvidemos la tercera regla por un momento, pero mantengamos las dos primeras. Así nos aparecen estas otras 7 nuevas formas, del 8 al 14. Para lograr estas, solo debes saberte muy bien el juego. Y sí, ser un experto en el Templo del Agua para pasártelo de primero sin usar bugs ni glitches. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo pasamos el Templo del Agua antes que los demás? En mi video anterior expliqué que no podíamos pasarnos el Templo del Agua de primero, ya que necesitamos el arco para activar este ojo amarillo. Y con las reglas impuestas, nos obligamos a ir por el Templo del Bosque primero. Aún sin la tercera regla, no podemos ir por el arco al Templo del Bosque. Entonces, ¿cómo nos pasamos el Templo del Agua sin el arco? Muy fácil, te puedes pasar el Templo del Agua con solo 4 llaves y sin necesidad de activar ese ojo amarillo, y te mostraré cómo hacerlo. De obligatorio necesitaremos el fuego de Din, y de opcionales podemos llevar el viento de Farore, pociones verdes y la canción del espantapájaro activa. Pero lo mejor es llevarlo todo. La verdad es que si no llevas el viento de Farore, la otra opción es estar guardando la partida y reiniciando la consola. Una vez dentro del templo, deja una marca del viento de Farore en la entrada. Si tienes la canción del espantapájaros activa, yo te sugiero que hagas aparecer a Pierre. Esto se hace saltando desde esta esquina hasta la plataforma con la marca de la Trifuerza. Link se sujetará de la saliente. Ya en la plataforma toca la canción del espantapájaros. Pierre solo aparecerá si estás sobre la plataforma. Desde cualquier otro lugar no se puede. Ya con esto tendremos más fácil el subir el agua hasta el tercer nivel. Sigue el camino normal hasta encontrarte con Ruto. Baja el agua y obtén la llave en la parte baja, usando el fuego de Din. Saliendo de aquí a la izquierda, sigue hasta llegar a este bloque. Puedes empujarlo, completa toda esta zona, ya que al final hay una llave. Algunas de estas llaves las usarías para abrir la puerta del pilar central, pero puedes ahorrártela. Usamos el viento de Farore para volver al principio de la mazmorra, o reiniciamos la consola si no lo tienes. Aparecerás en la entrada del templo. No olvides usar otra vez el viento de Farore para dejar una marca. Salta e intenta caer en la segunda planta. Ve a la puerta cerrada con barrotes y usa el fuego de Din para encender la antorcha. Esto abrirá la puerta. Entra al pilar central y ten cuidado de caer en la plataforma con el sello de la Trifuerza. Sube el agua y recoge la llave que está debajo del pilar central. Una vez la tengas, ve por la llave que está detrás de una pared que se rompe con bombas, donde nos encontramos con Ruto. En este momento deberías llevar 4 llaves. Estas serán las únicas que necesitaremos. Ahora, normalmente necesitarías una llave para poder subir al cuarto donde se encuentra la Trifuerza para poder subir el agua hasta el tercer nivel. Pero con el gancho puedes subir desde la segunda planta a la tercera, enganchándote aquí. Puedes saber dónde es porque está enfrente de la entrada. Ahora, deberemos subir el agua hasta el tercer nivel, ya sea que solo saltemos a la plataforma, lo cual no recomiendo mucho, o usemos a Pierre, que ya activamos antes, que hace más fácil llegar a la plataforma. También puedes usar el gancho con Pierre desde la segunda planta. Ninguna de las formas es fácil, así que haz la que mejor te convenga.
Una vez con el agua hasta el tercer nivel, ahora podremos ir por el gancho largo. Para ello, usaremos una llave pequeña justo al lado, seguiremos normal y usaremos la segunda llave. Completaremos el recorrido hasta derrotar a Dark Link. Y obtener el gancho largo. Usamos de nuevo el viento de Farore sin olvidar activarlo de nuevo. Ahora, debemos ir por la llave del jefe. La entrada para la llave del jefe es la que está justo hasta abajo de la puerta del jefe. Nos sumergimos y seguimos el camino normal. Ahora, con el gancho largo, podremos llegar a esta sección y en esta puerta usaremos la tercera llave. Seguimos todo el trayecto normal. Nos sumergimos aquí donde está la escútula dorada y usamos nuestra última llave para llegar a la sala con el cofre de la llave del jefe. ¡Y listo! Usamos por última vez el viento de Farore para ahorrarnos la fatiga y ya podemos ir por el jefe. Y todo esto se puede hacer en menos de 20 minutos. Yo lo hice, pero soy bastante malo, así que me tomó más tiempo. Pero les invito a todos a que puedan hacerlo también. Más que nada porque es divertido y también porque es la forma más óptima y te ahorra bastante tiempo en futuras rejugadas. La pregunta es, ¿se puede hacer esto en el remake de 3DS? Que fue una duda que me hicieron muchos en el video anterior. Pues como vemos aquí en un gameplay de Shade, un amigo del canal intentó llegar de un salto y no se puede. E igual muchos más en los comentarios me confirmaron que no se puede llegar de un salto. Parece ser que lo parchearon. Y si Link no llega de un salto a esta zona, ya no puedes hacer la última parte de elevar el agua hasta el tercer nivel. Y necesitarías el arco para tener las demás llaves y terminar el templo. Por cierto, Shade en su gameplay de Ocarina of Time de 3DS suele mostrar curiosidades del juego que hasta a mí me sorprenden, por lo que me gusta verlos. Te invito a que puedas echarle un ojo a su serie, por si deseas saber más del juego. Volviendo al parche, la idea de los desarrolladores es que usarás a Pierre para llegar a la marca de la Trifuerza y subir el agua de forma más sencilla utilizando el gancho, así no tener que estar repitiendo el mismo camino varias veces. Solo deberías hacerlo una vez para poder llegar hasta la plataforma por el camino normal y activar a Pierre. Lo mismo pasa en el pilar central. Te dan la opción de usar el fuego de Din para llegar a la segunda marca. Eso significa que el Templo del Agua en realidad ya tenía muchas ayudas para facilitarlo, y aún así es de los templos más complicados de la saga. Pero esas ayudas estaban para evitar repetir trayectos, pero supongo que cuando se dieron cuenta que podías saltarte cosas, para el remake evitaron que Link pueda sujetarse a la plataforma, obligándote a terminar el templo de forma normal. Una vez aclarado todo esto, sabemos que en la versión de Nintendo 64 podemos hacer el Templo del Agua de primero, permitiendo el orden del 8 al 12. Además, como podemos pasarnos el Templo del Fuego de primero, podemos añadir el orden del 13 al 14. Ahora, ¿y el Templo del Espíritu y el de las Sombras se pueden pasar de primero? Y la respuesta es no. Para el Templo del Espíritu necesitas el medallón del bosque para que Shade se quite el pedestal y las flechas para un ojo amarillo, además del gancho largo. Y para el Templo de las Sombras, el script de la cinemática en que Shade enseña la canción nocturna de las sombras solo se activa al tener los 3 primeros medallones. Sin importar el orden en que los hagas, debes tener los 3 sí o sí. Claramente todo esto hablándolo desde el punto de vista de una partida sin usar bugs ni glitches. Esta serie tiene un tercer video, te invito a verlo. Y bueno, con esto llegamos al total de 14 formas de terminarte los templos sin usar bugs o glitches, por lo que te acabo de dar máximo 3 excusas nuevas para rejugar Ocarina of Time. De nada.